Bien, ya está grabando, queridos hermanos. Entonces, hoy, como podemos ver aquí en la pantalla, está este tema. ¿Cómo he cambiado yo que he recibido la salvación? ¿Qué cambio tiene que haber en mí? ¿Cómo es que puedo darme cuenta que he recibido la salvación? Hay diferentes anécdotas con las que podemos explicar, queridos hermanos, que a veces ignoramos las cosas que están para nuestro beneficio, y más cuando hablamos de salvación. Am, el pastor Toñín, por ejemplo, cuenta una anécdota que estando en un día muy caluroso, iba con una hermana a la que le estaban predicando, y él dice que, por el calor, pues puso activó el botón para que se refrescara su asiento, ¿no? Y la hermana lo volteó a ver así como diciendo: "¿Qué estás haciendo?", ¿no? "No, pues estoy poniendo el aire acondicionado para mi asiento, el clima para mi asiento para que se mantenga fresco". Y la hermana decía: "¿Cómo es eso? Tengo 4 años con este coche y nunca había visto eso", ¿no? Porque la hermana no conocía que su coche tenía esa función. Y ya el pastor Toñín le explicó cómo hacerlo, y entonces, en el tiempo de calor, pues la hermana ya podía activar esta función en su coche. Tal vez este es un ejemplo muy, burdo, queridos hermanos, pero nos ayuda a ilustrar que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta que aquellos que hemos recibido la salvación, verdaderamente hemos entrado a una gracia de parte de Dios que es inmensa, una gracia que es necesario conocer para poder disfrutar de esta relación con Dios y esta salvación que Él nos ha dado. Entonces, por eso el título de este tema es: ¿cómo he cambiado yo que he recibido la salvación? ¿Qué es lo que tengo que ver en mí? Yo que ya he recibido la salvación de parte de Dios, ¿qué es lo que tengo que mirar que esté en mi vida? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende el título, queridos hermanos? ¿Se entiende Sí, el título? amén. Amén. Ok, Sí, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Vamos a leer 2 versículos que se encuentran en la primera carta a los Corintios, es el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 10 y también vamos a leer el versículo 14. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de que hay cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha oído, ni se han imaginado las personas, los seres humanos, acerca de Dios. Pero Dios, dice este versículo 10, que Él nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Hay cosas que la gente no se imagina, que de verdad nunca ha concebido en su corazón. Dios nos las revela por el Espíritu, porque esas cosas son las que Dios ha preparado para sus hijos. Y aquí lo importante, hermanos, es ver esta cita, que las cosas que Dios ha preparado, las cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos, Él nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Y vean la razón, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de lo que el Espíritu nos da a conocer, por medio de que lo que el Espíritu ya escudriñó y que nos está trayendo a revelación. Hermanos, la palabra de Dios es esa revelación que el Espíritu ha hecho. Pero el hombre natural, dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y efectivamente, como el hombre natural está separado de Dios, está en pecado y está bajo el dominio de Satanás, no puede experimentar las cosas de Dios. Él está muerto espiritualmente y por eso cuando le hablan las cosas de Dios o tiene contacto con algo de las cosas de Dios, para esa persona son locura. Y no las puede entender. Bien dice aquí la palabra, no las puede entender. ¿Cuál es la razón de por qué no entiende? Porque se han de discernir espiritualmente. Y si esa persona, que es un hombre natural, está muerto espiritualmente, pues no puede discernir espiritualmente. Por tanto, está negado a conocer la palabra de Dios, las cosas de Dios, el Espíritu de Dios. Pero, queridos hermanos, gracias a Dios
que nosotros hemos sido vivificados por Cristo y hemos venido a Él por medio del Evangelio y hemos recibido vida, hemos recibido salvación. De modo que entonces el Espíritu de Dios nos revela a nosotros aún lo profundo de Dios. Y podemos ver estas cosas y discernirlas espiritualmente. Las cosas que Dios ha preparado las podemos entender, las podemos contemplar, porque Dios nos ha puesto vida y nos ha hecho sentir todo esto por medio de su Espíritu y por la revelación de su palabra. Lo podemos entender y lo podemos concebir porque Dios nos ha hecho personas nuevamente conectadas a su Espíritu, personas que están discerniendo lo espiritual, porque tenemos una relación espiritual con Dios. ¿Se entiende esta parte, queridas hermanas, queridos hermanos? Pregunto, Amén. ¿quién más aparte de Brenda? Yo sí. Sí, Amén, amén. gloria a Dios. Los que están muertos espiritualmente sencillamente no pueden entender lo que es de Dios porque es espiritual. Los que hemos recibido vida, los que hemos recibido salvación, sí podemos. En pocas palabras, tienes que ser vivificado para entender lo espiritual. Bien, vamos a avanzar. Dios ha movilizado todos sus planes en el cielo y en la tierra para salvar a la gente. El corazón de Dios es un corazón de salvación. El verbo se hizo carne. Ese verbo que es Dios mismo se hizo carne, nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. Entonces vamos a buscar esto aquí en la palabra de Dios. Amén. Aunque básicamente ya les di el contenido de ese versículo, quiero que sí lo podamos leer. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ese verbo que es Jesús derramó su sangre, resucitó, ascendió a los cielos e incluso hoy intercede por nosotros mediante el Espíritu Santo. Pero aún así, queridos hermanos, la mayoría de la gente malinterpreta el significado de la salvación. Si ustedes ven este primer párrafo en la diapositiva, esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de salvación. Pero hay mucha gente que no lo entiende y lo malinterpreta. Vamos a ver algunas cosas. ¿Qué implica la malinterpretación de la salvación o una interpretación incorrecta? Bueno, que la gente se forme en su mente y se forme en su corazón ideas, conceptos, prácticas que no son la salvación. De modo, hermanos, que van a estar desviados de la palabra de Dios, van a estar desviados de la fe correcta que dice la palabra y van a estar, por tanto, separados de Dios. Vean lo que dice el versículo, bueno, más bien el inciso 1. La gente que vive bajo la religión malinterpreta el concepto de salvación, lo que podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Ahorita lo vamos a ver. Este fragmento, este pasaje de las Escrituras, hablan acerca de nacer de nuevo. Y la gente que está en religión malinterpreta el nacimiento, que es espiritual. No lo pueden ver, no lo pueden entender. La religión fue creada por el hombre y por ello no es el Evangelio. Las buenas obras de la gente que no tienen salvación, pues no son malas en sí mismas, hermanos. Sí, son buenas obras, solo eso. Pero no tienen la capacidad de otorgar la salvación, porque su espíritu está muerto. Es como un pirata que todas sus acciones, por muy buenas que sean, no dejan de ser piratería. ¿Por qué? Porque por definición la persona que hace esas obras es un pirata. No va a dejar de hacer piratería. Para ponerlo en otro contexto, en otro ejemplo, tal vez se puede entender más. Aquellos que están separados de Dios, por muchas obras que hagan,
muchas buenas obras que hagan, siguen estando separados de Dios, porque sus obras proceden de un corazón que está muerto espiritualmente, de un corazón que está caído, que está lleno de corrupción, aunque sus obras sean muy buenas. Sus obras sencillamente son procedentes de una persona que está muerta. Jesús lo dijo de otra manera. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Por tanto, es la forma de conocer a las personas. Por su fruto los conoceremos. Y aunque son buenas obras las que hacen las personas, proceden de un corazón caído. Esas buenas obras no les pueden dar salvación. Hay gente que piensa, queridos hermanos, que por ir a la iglesia se obtiene la salvación. Por el contrario, y tal como Jesús lo explicó en Mateo 12, del 43 al 45, ir a la iglesia para obtener la salvación viene a ser un sufrimiento sin beneficio. ¿Qué nos dice Mateo 12, 43 al 45? Jesús explica que cuando un espíritu ha sido expulsado de alguien, vaga, vaga por lugares desiertos, pero después de un tiempo vuelve y ve la casa barrida, ¿no? Aseada, limpia. Y entonces va, se trae a otros 7 espíritus peores que él y vienen a hacer morada en esa persona. Y el estado de esa persona viene a ser peor que antes. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay personas que vienen a la iglesia y escuchan la palabra y sus vidas son limpiadas porque la palabra limpia. Pero puede ser que esas personas realmente no hayan creído para venir a ser salvos, pero por estar escuchando la palabra empiezan a ser limpiados. Entonces, hay gente que incluso nunca ha aceptado al Señor Jesús, nunca ha hecho una oración para decir: "Señor, sé que soy pecador, pero sé que tú fuiste a la cruz por mí, ahora tú sé mi Señor y Cristo, ahora yo te entrego mi vida". Hay personas que pueden estar años en una iglesia sin nunca haber conocido a Jesús verdaderamente, pero son practicantes, son religiosos y están ahí y se enrolan en las actividades de una iglesia, pero realmente nunca han recibido salvación. Su vida en cierta medida empieza a ser limpiada por la palabra. Pero, ¿qué pasa? El espíritu que salió de ellos viene, ve ordenada la casa, se trae otros espíritus peores y entonces entran otra vez en él. Y entonces por eso vemos a muchos hermanos, ¿no? Lo digo entre comillas, que se van de la iglesia después de años. Pero solamente esto, hermanos, es la evidencia de que hay personas que no han recibido salvación, que han pensado que por ir a la iglesia están en salvación, pero no. Ese espíritu que había salido de ellos fue, trajo otros peores, y ahora el postrer estado espiritual de esas personas viene a ser peor que el primero, ¿sí? Vienen a la iglesia, pero es un sufrimiento sin beneficio, porque vienen y sufren sin realmente un beneficio. Y no es que a la iglesia se venga a sufrir, más bien ellos sufren porque no están disfrutando el evangelio. ¿Por qué? Porque no han sido salvados, no han conocido la salvación. De manera que todo lo que implica la iglesia y el seguir a Cristo para ellos es sufrimiento, pero queda sin fruto, queda sin beneficio, porque realmente no han conocido la salvación. ¿Se entiende esta parte, hermanos? Hermanos, Amén. amén. ¿Quién Sí, más dice amén? sí. Amén, gloria a Dios. ¿Quién está entendiendo esta parte, hermanos? Vamos a avanzar. ¿Qué más implica que la gente no entiende la salvación? Que tenga en su mente, en su corazón, un cúmulo de cosas que son incorrectas. Bueno, hermanos, vean esto. Hay gente que piensa incorrectamente que el esforzarse es la salvación. Y ahí ves a un montón de gente afanada en las iglesias porque quieren alcanzar su salvación. No han entendido que la salvación no viene por obras.
Por eso aquí les pongo esta pregunta. ¿Conoces el esfuerzo de los fariseos o el esfuerzo de los católicos? Son religiosos, hermanos. Ellos están basando su fe en las cosas que hagan. Su salvación piensan que es por lo que ellos hacen. Y entonces hacen esta cosa, hacen aquella, van, vienen, compran, traen, y solamente es esfuerzo, esfuerzo humano. Es un esfuerzo que está vacío y conlleva el fracaso. Y les pongo aquí entre paréntesis la decepción. Hay mucha gente que se decepciona de las iglesias, pero esperen, hermanos. Hay que ver si en el fondo esas personas han creído correctamente. Porque puede ser que esas personas sean de este tipo. Aquellos que se esfuerzan en sí mismos en hacer algo o alcanzar la salvación. Y no han entendido que la salvación no proviene de esto. No proviene del esfuerzo humano. Y entonces se decepciona. ¿Por qué? Porque solamente han fracasado en este intento de ser salvos. También tienen a veces, hermanos, en su corazón una convicción sólida, una convicción fuerte de filosofía, y pueden malentender el concepto de que por medio de la filosofía pueden obtener la salvación. Algunas personas creen que por memorizar, por orar o recitar versículos obtendrán la salvación. Y esto nuevamente es basar todo en un esfuerzo humano. No porque la gente lea la Biblia, es salva. No porque la gente ore, es salva. No porque la gente se haya aprendido versículos realmente quiere decir que es salva. No, hermanos, la salvación no viene de eso. No viene porque tú hagas esto. La salvación viene por la obra de Cristo, ¿sí? Pero en cambio las personas malinterpretan y entonces están engañadas, siguen separadas de Dios. Y hermanos, vean, hay personas que de verdad están en la iglesia por mucho tiempo y hacen las cosas que dice la palabra, pero no son salvas, porque no han creído verdaderamente o no han entendido, ¿sí? Y puede que esto les traiga cambios temporales externos, pero no internos. En Mateo 11, 28, 30, Jesús les explica, pues, la solución, los invita, les dice: "Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar". Y es que, hermanos, muchas de las personas que hoy están en el cristianismo vienen de una vida religiosa, y puede ser que los conceptos y las prácticas de su vida religiosa las quieran ahora vivir en la fe correcta. Va a haber un choque ahí. Sencillamente van a tener prácticas incorrectas a la fe correcta, de nada les va a servir. Necesitan conocer la verdad, necesitan conocer que la salvación solo es por los méritos de Cristo y es gracia de Dios que Él nos permite venir a Él en fe. Es gracia de Dios que un día Dios nos vivificó, estando muertos, Él nos dio vida para creer. Nos dio la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado, nos dio un sentido de salvación. Y entonces dijimos, necesito ser salvado. Y pusimos nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. De esa manera, hermanos, es que venimos a ser salvos, pero no por esfuerzos humanos, no por lo que la religión dice. ¿Empiezan a ver la diferencia, hermanos? Entonces, ¿cuál es el estado de recibir la salvación? O al recibir la salvación. Bueno, hermanos, tiene que haber esto, un cambio interno, un cambio espiritual. Poseer la salvación significa que el Espíritu Santo mora en ti y controla tu vida. La palabra de Dios dice que recibimos el Espíritu Santo por creer con fe, por creer con fe. Y la palabra de Dios nos enseña que somos templos del Espíritu. Vamos a leer lo que dice el versículo de Romanos 8:2, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quiénes Amén. tienen? Amén. Amén. Vamos a tomar esta lectura, hermanos. Romanos capítulo 8,
versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sencillo. El Espíritu de vida nos libró del pecado y de la muerte. Lo que obra el Espíritu es más fuerte que lo que obra el pecado y la muerte. Si nosotros estamos en Cristo, como dice el versículo anterior, entonces, de verdad, hermanos, no hay condenación para nosotros. Ya no andamos conforme a la carne, sino que somos guiados conforme al Espíritu. Y lo que obra el Espíritu es más fuerte que el pecado y que la muerte. Entonces, hermanos, como dice aquí, eh, hermanos, vean lo que dice este versículo de Juan 3 al 5, y vamos a ver exactamente lo del nacer de nuevo. Vamos a ir a esta cita. Quiero darme prisa, todavía faltan algunas láminas, pero yo quiero que ustedes puedan comprender esto, hermanos. Vamos a leer este pasaje, seguramente ya lo han leído ustedes muchas veces, pero es necesario, hermanos, repasar esto. Respondió Jesús, le dijo, ¿a quién? A Nicodemo, un maestro en el pueblo de Israel, alguien que conocía la ley, alguien que conocía las escrituras. Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo, o sea, cómo puede ser esto? Y hace otra pregunta, una segunda pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está pensando en algo físico. Nicodemo está pensando en que es un nacimiento verdaderamente físico. Por eso habla de entrar otra vez en el vientre de tu madre y volver a nacer como los bebés. Y Jesús responde así, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está aclarando, mira, Nicodemo, nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, pero es nacer espiritualmente. No es algo que tenga que ser por medio de un proceso físico en tu cuerpo. Es nacer espiritualmente. Es un nacimiento que proviene de Dios, es un nacimiento que proviene del cielo, es un nacimiento que proviene de arriba. No es de esta tierra. De modo, hermanos, que al regresar aquí a la lámina, les quiero explicar lo siguiente. Ya vimos que el nacimiento de nuevo, esta salvación, este estado de salvación, es que es un cambio interno, es un cambio espiritual, ¿sí? Es que el Espíritu de Dios mora en nosotros y controla nuestras vidas, guía nuestras vidas. Es que recibamos esa libertad de condenación y que entonces lo que obra el Espíritu sea más fuerte que la muerte y que el pecado. Sea, hermanos, en nosotros un nacimiento espiritual. Vamos a leer esta última cita de esta lámina que es Juan 14, 16 y 17, ¿sí? Que dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no nos dejará ni nos abandonará. Vamos a ver esto. Juan 14, 16 y 17. Jesús le dice a los discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de Dios está, hermanos, dado a nosotros para que esté siempre, o sea, durante toda nuestra vida. Entonces, eso elimina, hermanos, esa posibilidad de que te abandone el Espíritu de Dios.
Eso elimina la posibilidad, hermanos, de que ahora para nosotros, los creyentes que estamos de este lado de la historia, cuando Jesús ya consumó esta salvación, hermanos, es que el Espíritu de verdad, hermanos, está en nosotros, more en nosotros, ¿sí? Y este versículo 17 corresponde a la cita central con la que iniciamos este aposento. El mundo no puede ver, ni puede recibir, ni conoce, ni entiende de verdad, hermanos, al Espíritu de Dios, porque ellos, hermanos, están separados. Pero nosotros sí podemos, hermanos, recibirlo, sí le podemos ver, digámoslo así, en un sentido espiritual, sí le conocemos, porque está en nosotros. Él mora en nosotros, hermanos. Entonces, vea, hermanos, algunos rasgos, algunas características, algunas condiciones de cuál es el estado al recibir la salvación. Es diferente a lo que veíamos en las otras láminas. Vamos a avanzar, hermanos. Vamos a ver aquí algunos rasgos que nos da la palabra. Y esto, hermanos, comienza con ese punto, cuando descubrimos lo que es ser templo del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a leer otra vez en Romanos 8, vamos a leer esos versículos, el 4 y el 9. Vamos a leer otra vez nuestra cita central. Vamos a leer algunas otras que nos hablan acerca del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a Romanos 8. ¿Se está entendiendo la palabra, hermanos? ¿Cuántos están atentos a la palabra? Amén. Gracias, Maru. Amén. Gracias, Ise. ¿Quién más, Amén. hermanos? Amén, Isra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, ya leímos el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay muchas personas, hermanos, que piensan que todavía están, hermanos, atados al pecado, que piensan que todavía están en condenación de muerte. Hermanos, están engañados esas personas. El Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos ha librado de eso. Vamos a leer el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verdaderamente, hermanos, cuando Jesús nos ha traído a la fe correcta, que es por Él, hermanos, recibimos su santidad, recibimos su integridad, recibimos su vida de agrado a Dios. Nosotros somos hechos justos delante de Dios. La ley que nosotros no pudimos cumplir y no vamos a poder cumplir por nosotros mismos, hermanos, Jesús vino y lo cumplió por nosotros. Él vino a vivir esa vida que nosotros no íbamos a poder vivir, hermanos. Jesús vino y nos hizo justos delante de Dios, pero nos dio sus méritos. Él se cumplió la ley, nosotros no. Pero al creer en Él, hermanos, Él nos da eso, como si nosotros lo hubiéramos hecho también. De modo que este versículo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando somos justificados, hermanos, delante de Dios, el Espíritu también nos guía para hacer esto constante en nuestras vidas. Vamos a leer el 9, hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo aquí hace la aclaración. Hermanos, ya no vivimos conforme a la carne. O sea, los que somos de Cristo no vivimos conforme a la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y aquí Pablo vuelve a aclarar. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de él. Sencillo. Tienes el Espíritu, eres de Cristo. Estás en las cosas de Dios. Eres salvo. Si no tienes el Espíritu, pues te hace falta para ser salvo.
Amén, hermanos. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, Amén. gloria. Amén. Sí. Vamos a leer nuestra cita central nuevamente, hermanos. Segunda de Corintios, más bien es Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Miren, aquí está el antecedente o el contexto de lo que está hablando Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, verdaderamente cosas hermosas, grandes, increíbles, son las que Dios ha preparado para sus hijos. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros, hermanos, por el Espíritu. Aquí lo dice el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Ok? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué podemos saber las cosas de Dios? Porque el que conoce las cosas de Dios es su Espíritu, y su Espíritu nos las revela. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, discerniendo, hermanos, teniendo esta distinción. Es decir, filtrando todas las cosas y dando lugar a lo que es de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es más, vamos a terminar de leer esto. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. De verdad, hermanos, Dios ha preparado que la salvación que han recibido los hijos de Dios venga acompañada de esta gracia tan grande, de modo que podemos conocer aún lo profundo de Dios y saber lo que Él nos ha concedido, entenderlo, disfrutarlo, verdaderamente discernirlo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que ustedes son templo del Espíritu? O sea, este es un versículo que de hecho nosotros usamos mucho o siempre en el camino de salvación, como una de las bendiciones, hermanos, de los hijos de Dios. Esa bendición nos dice que somos templos del Espíritu de Dios y utilizamos esta cita para referir eso, hermanos. Somos templos del Espíritu de Dios porque en la salvación de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, viene a morar en nosotros. A través del Espíritu se arregla, hermanos, lo que no está bien. Y vamos a leer esta cita de Gálatas, y esta cita es importante, hermanos. Vea lo que dice Gálatas 5, del 16 al 18. Vean, está Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia y les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí, hermanos? Si somos guiados por el Espíritu de Dios, verdaderamente, hermanos, no estamos condenados bajo las obras de la ley. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer esto, que debemos de andar en el Espíritu. Somos llamados a esto. Esta nueva vida en Cristo, hermanos, esta vida que proviene de salvación, hermanos, es para que andemos en el Espíritu.
para no satisfacer los deseos de nuestra carne, porque están contrapuestos, tanto el espíritu como la carne, hermano. Por eso, hermanos, el que está en salvación, hermanos, el que es guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, va a experimentar estos ajustes. Lo que no está bien comienza a ser ordenado. ¿Sí? Aquí se los pongo, lo que no está bien, hermanos. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermanos, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios nos va a llevar a reconocer lo que está mal en nosotros. Y entonces, con su guía y con su poder, hermanos, vamos a poder vencer los deseos de la carne que son contrarios a los del Espíritu. Entonces, hermanos, el tema de que nosotros seamos templos del Espíritu de Dios, que Dios mora en nosotros, es para esto, para que nuestras vidas sean transformadas, sean reajustadas, sean transformadas, hermanos. A través del Espíritu Santo que nos guía, hermanos, aún en la debilidad, hermanos, podemos ver la mano de Dios ahí obrando por nosotros. Vamos a leer ese versículo, hermanos, de Juan 14, pero ahora los versículos 26 y 27. Aquí está, hermanos. Vean. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean estas dos obras importantes del Espíritu Santo. Nos enseña todas las cosas y nos recuerda la palabra de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, Él es nuestro protector y ha sido enviado a nosotros, hermanos, precisamente para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos la palabra que Jesús nos ha hablado, de modo, hermanos, que nosotros podamos tener paz, todo miedo quede atrás, nosotros podamos tener esperanza, porque la obra del Espíritu Santo es manifiesta en nosotros. ¿Qué más nos dicen estas láminas, hermanos? Estábamos en el 7, aquí está. Que el Espíritu Santo responda a nuestras oraciones, hermanos. Amén. Y que todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Sí, los que conforme a su propósito somos llamados. Vamos a leer esas partes. Volvemos al libro de Romanos, más bien a la carta de Romanos, y vamos a ver lo que el Espíritu Santo está obrando en la vida de aquellos que son salvos. Romanos 8:26. Ahí está. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. A ver, vamos a ver esto. ¿Cómo podemos entrar en este estado de salvación entonces? Estar dentro de Jesucristo o estar en Cristo es tener la vida de Jesús dentro de nosotros, hermanos. Recuerden, hermanos, que la obra de salvación es es un intercambio, es una muerte sustitutiva. Jesús va a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida. Pero esa vida perfecta, entonces, es puesta sobre nosotros. Por eso este inciso 1, estar en Cristo o estar en Jesucristo o dentro de Jesucristo es tener su vida dentro de nosotros. Si Él ya llevó
todo el pecado, la rebelión, la transgresión tuya, mía y de todos nosotros que hemos sido salvos, hermanos, ahora para nosotros nos queda tener la vida de Él. Es este intercambio. Él se llevó todo ese peso por el cual pagó para que nosotros no pagáramos, pero Él nos ha dado a cambio su vida perfecta, su vida íntegra y de agrado a Dios, su vida en santidad, hermanos, su vida justa a los ojos de Dios y dentro, hermanos, de todo lo que la ley contemplaba. Por eso, hermanos, estar dentro de Jesucristo o estar en Cristo es tener la vida de Jesús dentro de nosotros. Hermanos, los que no son salvos no pueden experimentar esto. Esto quiere decir nacer de nuevo, hermanos, del agua y del espíritu. Lo que viene de lo alto es un nacimiento espiritual. Bien se ha dicho, hermanos, que algo en lo que tú no has participado es en tu nacimiento. Tú no dijiste voy a nacer. Tú no dijiste yo colaboro con esto para mi nacimiento. No, hermanos, simplemente naciste y naciste por voluntad de otros. Así es el nacimiento espiritual. Así es este nacimiento que proviene de Dios. Dios nos trajo. Estábamos muertos. No participamos en esta obra de regeneración. Estábamos muertos. Dios nos dio vida. Cuando Él despertó nuestro corazón, Él nos concedió el arrepentimiento. Él nos hizo ver la necesidad de un Salvador. Él nos puso la fe cuando escuchamos la palabra de Dios, de modo, hermanos, que fuéramos salvos al escuchar la palabra. Cuando alguien nos predicó, cuando alguien nos dijo, recibe a Cristo como tu Señor, como tu único Salvador o tu Salvador personal, hermanos, ya Dios había preparado en nosotros el nacer de nuevo. Y definitivamente, hermanos, solo puede ser por un camino. Y vamos a leer ese versículo, aunque tal vez es una porción más, la más famosa de la Biblia o la más conocida de la Biblia, es necesario que nosotros veamos esto, hermanos. Vamos a Juan 3 versículos 14 al 16. Aquí está. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por ejemplo, hermanos, en el aposento de Santiago, hermanos, estamos viendo a Cristo en todas las escrituras. El libro de Números nos habla de esta historia, cómo el pueblo al pecar contra Dios, Dios permite que serpientes los muerdan y hay una gran mortandad. Ellos arrepentidos vienen con Moisés y dicen, Moisés, ora por nosotros ante Dios, porque de verdad hemos pecado, pero que nos salve. Y Dios le dice a Moisés, construye una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala. O sea, que sea algo visible, algo que esté como señal, algo levantado, algo en alto. Y cualquiera que fuera mordido, pero si mirare a esa serpiente de bronce, no morirá, sino que vivirá. Y Jesús está diciendo aquí, de esa misma manera, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, todos aquellos que volteen a ver a Jesús, ahí en la obra que Él está haciendo en la cruz, serán salvados. Así como esa gente volteaba a ver en el desierto a esa serpiente en un asta en lo alto, así cualquiera que voltee a ver a Jesús en la obra que está haciendo en la cruz, hermanos, será salvo, no morirá. Y dice el 15, porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el Señor lo da dos veces? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para Dios, cuando Él repite algo en la palabra, es algo muy importante, hermanos. Es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Se trata de creer para no perderte.
¿En qué vamos a creer? Que Jesús es el Cristo, en que Jesús es el que fue levantado como esa serpiente en el desierto. Así Jesús fue levantado en esa cruz. Y no es que tú mires a una cruz física, ¿no? Como hoy los católicos u otras religiones que usan cruces. No, significa que tú veas la obra que Él hizo en ese instrumento de muerte. Significa que veas que Él está pagando en tu lugar. Significa que tú pongas tu fe en lo que Él está haciendo. No es en tus méritos, es en lo que Él está ganando en esa cruz. ¿Se entiende esta parte, hermanos? Amén. ¿Quién más dice amén, hermanos? Amén, Am- gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ya nos excedimos del tiempo, hermanos. Vamos a cerrar eh, con estas dos láminas, hermanos, nada más. Hay cambios, hermanos, para aquellos que tienen la vida, para aquellos que el Espíritu de Dios está en esos creyentes, está morando en ellos. De verdad, hermanos, hay un cambio en nuestra vida espiritual. Como dice aquí Juan 8:44, que los que son hijos del diablo pues, buscan hacer los deseos de su padre, el diablo, hermanos. Pero lo que dice Juan 5:24 es que los que han creído en Jesús, los que han creído en su palabra, en aquel que lo envió, hermanos, ya no vienen a condenación, han pasado de muerte a vida, hermanos. Verdaderamente hay un impacto espiritual para aquellos que han sido salvados, porque antes estaban haciendo la voluntad del diablo, porque eran hijos del diablo, pero ahora, hermanos, están pasando de muerte a vida, ya no hay condenación, ¿sí? Cambia verdaderamente ese estado, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios, hermanos. Estábamos verdaderamente separados en esa desobediencia, en esa ira, siguiendo los deseos, hermanos, de la carne, atrapados en esas corrientes que son dictadas por Satanás. Pero cómo nosotros venimos, hermanos, a tener vida y a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Verdaderamente, hermanos, de pasar, más bien de estar en, en esa muerte espiritual, hermanos, a ser guiados por el Espíritu de Dios, sí hay un cambio espiritual, hermanos. Hermanos, ese pasaje de Efesios 2, del 1 al 3, resume el problema espiritual. Ahí en esos 3 versículos se puede ver, hermanos, cómo está el hombre separado, cómo está el hombre en pecado, cómo está bajo el dominio de Satanás. Pero del 4 en adelante, hermanos, Efesios 2 del 4 en adelante, se puede ver la obra redentora de Cristo. Él es el que nos da vida, es el que nos trae a salvación, es el que ha puesto un cambio espiritual en nosotros, es el que nos ha transformado de manera que nosotros somos salvos, hermanos, y nos ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Ese capítulo 2, hermanos, por favor, medítelo en su casa, medítelo en sus tiempos libres. Dios ha hecho un cambio espiritual en la vida de aquellos que han creído, hermanos. ¿Cómo guía Dios a los que tienen vida? Bueno, primeramente, pues, Él nunca nos va a abandonar, hermanos, sino que nos guiará hasta el fin, ¿sí? Y de hecho, hermanos, aquí les puse ese versículo famoso de Gálatas, hermanos, que ya leímos, de hecho, hace un rato. Y también vamos a ver lo que dice, de hecho, ya lo leímos también, el de Juan 14:16, hermanos. Dios nos ha dado su espíritu para ser guiados, para que nosotros tengamos la certeza de que Él nos está llevando, hermanos, por el único camino, que es Cristo, de hecho. Hermanos, nadie puede destruir a aquellos que tienen la vida.
Y entonces vamos a leer para cerrar este tiempo, hermanos. Yo sé que ya me excedí del tiempo, pero vamos a leer lo que dice Romanos 8 del 31 al 39. Y con eso cerramos, hermanos. Nuestra intención, hermanos, y nuestra oración del tema de hoy, hermanos, es que usted pueda ver que verdaderamente hay una salvación que Dios ha dado, pero es una salvación clara y que usted necesita comprender esa salvación. Y esa salvación está muy, muy, muy marcada, hermanos, por la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, por su presencia en nosotros, por su morada en nosotros, por lo que Él está cambiando en nosotros, hermanos, para que usted tenga evidencias de salvación, hermanos. Dice Romanos 8 del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto, hermanos, guárdelo en su corazón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ve, hermanos, está hablando de circunstancias, problemas, ¿no? Crisis. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Usted tiene que saber eso, hermanos. Los discípulos son contados como ovejas de matadero. Pero esas tribulaciones, esos problemas, no nos pueden separar del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos victoria en medio de esas circunstancias, hermanos. Ve al 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea, hermanos, ok, dices, bueno, tal vez los problemas no me pueden separar, pero tal vez la muerte sí. No, aquí dice que la muerte no. Bueno, las cosas de la vida, no, tampoco la vida. Bueno, seres espirituales, ni ángeles, ni principados, ni potestades, no. Bueno, el tiempo, ni lo presente, ni lo porvenir, no tampoco. Ni esas dimensiones espirituales, hermanos, ni lo alto, ni lo profundo. Y concluye Pablo, es que ninguna otra cosa creada, nada de lo que hay, hermanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa tiene que ser nuestra conclusión acerca de la salvación. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Amén, hijo. ¿Cómo he cambiado yo que he recibido la salvación? Bueno, tenemos que, hermanos, de verdad concluir en que la salvación no es por méritos propios, no es méritos de buenas obras. No puedes ganar tú la salvación, ni puedes tú no merecerla por ser muy malo, pero tampoco ganarla por pretenderte muy bueno. No, todo es por mérito de Cristo. Y todo, hermanos, lo que Dios ha dado para sus hijos, lo ha dado de manera espiritual. Y es por medio del Espíritu de Dios que está operándose en nuestras vidas. Entonces, hermanos, las evidencias de salvación son las dadas por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hermanos, los hombres naturales, los hombres separados de Dios, no lo pueden entender. Para ellos es locura.
El mundo no recibe el Espíritu de Dios, no lo conoce, no lo ve, hermanos, porque de verdad no están, hermanos, en salvación. Nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, hemos recibido el Espíritu de Dios, que nos da poder, que nos da amor, que nos da dominio propio. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por nuestros frutos seremos conocidos. El árbol bueno da frutos buenos, pero estos frutos en nosotros son los que opera el Espíritu de Dios. Aquellos hermanos que han recibido salvación son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que han recibido salvación son transformados por el Espíritu de Dios. Aquellos hermanos que han recibido salvación disfrutan, hermanos, esta salvación por medio del Espíritu. Bien, pues hermanos, gracias por su paciencia y por este tiempo que me han prestado, hermanos, para explicar la palabra de Dios con ustedes. Bendigo sus vidas, hermanos. Gracias, hermanos. Aquí también se encuentra nuestro hermano Said. Gloria a Dios por su vida. Nuestra hermana Maru, ahí por ahí debe estar nuestro hermano Marcos también. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Ahí dice familia Mejía Montiel. Gloria a Dios por sus vidas. Hermanos, nuestra salvación, hermanos, no es una obra propia o que dependa de nosotros. Hemos visto lo que dice Jesús. ¿Te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Sí, pero es un nacimiento que no proviene de lo físico, proviene del cielo, proviene de lo alto y es dado por Dios. Y en eso, hermanos, nosotros no tuvimos participación. Dios nos trajo a nacer de nuevo por su propia voluntad. Él fue el que nos regeneró, Él fue el que nos dio el arrepentimiento, Él fue el que nos dio fe, Él fue el que nos trajo al Evangelio, Él fue el que nos trajo a Jesús, hermanos. Él preparó el encuentro para que alguien te hablara la palabra de Dios. De verdad, hermanos, quienes han nacido de nuevo, quienes hemos nacido de nuevo, no participamos de ello. Todo ha sido una obra de Dios para nosotros. Entonces vamos a orar, queridos hermanos, por este tiempo. Si alguien tiene temas de oración, hermanos, por favor, escríbamelos. Ya no quiero abusar más del tiempo, pero sea Dios, hermanos, obrando en nosotros con claridad para que podamos ver que la salvación que Dios nos ha dado es muy clara en la palabra y que hagamos a un lado toda idea que no corresponde a lo dado por Dios en su escritura. Sea Dios obrando en nuestras vidas para que comprendamos la salvación que Cristo ha obrado. Bien, hermanos. Amado Señor, te doy gracias, Padre, por todos mis hermanos y hermanas aquí reunidos. Te doy gracias, Señor, por todos los que van a ver este video. Te pedimos, mi Señor, que tú estés obrando, Señor, para que podamos ver con claridad cuál es tu salvación. Y que si en nuestras mentes o corazones hay cosas, Señor, que no son conforme a tu palabra, Señor, que tú las deseches por medio de tu Espíritu. Y que esos vacíos, hermanos, sean llenados en nosotros por el obrar del Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Espíritu de Dios es nuestro ayudador y Él nos va a revelar aún lo profundo de Dios. Padre, permite que nuestras vidas, Señor, sean saneadas, sean limpiadas, Señor, de todo aquello, Señor, que no proviene de ti y que no tiene que ver con tu salvación y que aún puede estar estorbando, Señor, para nuestra relación contigo. Te pedimos, mi Señor, que tú estés obrando, Señor, en nosotros, en cada uno de los que hoy estamos aquí y de los que van a ver este video y de nuestros hermanos y de nuestras familias, Señor, para que vengamos a la salvación que tu palabra bien explica, Señor. Gracias por esta obra, Señor, que a nosotros no nos costó, pero a Cristo sí. Tanto que dio su vida por nosotros, Señor. Tanto que Él resistió con toda su sangre combatiendo el pecado. Y por eso nosotros podemos considerarle, Señor, para caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, obra tu salvación en aquellos que están preparados para vida eterna. Permítenos encontrarnos con ellos y predicarles el Evangelio para que vengan a salvación. Obra en nuestras vidas, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, siga trayendo frutos, siga trayendo evidencias de salvación. Permite, Señor, que en el nombre de Jesús toda oscuridad sea quebrantada, Padre, y que nosotros podamos estar siempre en la luz de tu Evangelio. Padre, oramos para que en el nombre de Jesús, Señor,
Haya salvación, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones y en nuestros campos. Padre, usa nuestras vidas, Señor, para este propósito. Señor, queremos ser portavoces de tu palabra. Que esté abundantemente tu palabra en nuestras mentes y corazones, Señor. Ayúdanos a darla, ayúdanos a presentar a Cristo, porque Él es la única solución para el problema espiritual del hombre. Señor, que nuestras vidas sean, Señor, ocupadas por ti como instrumentos de salvación para atraer a otros. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen bonita noche. Les amo en el amor de Cristo y estoy pendientes de sus temas de oración. Aquí me pueden escribir, me pueden llamar y estoy, hermanos, para servirles. Les amo y pasen muy bonita noche. Bendiciones. Gracias, Isra. Gracias, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos. Buenas noches, Isra. Buenas noches a todos. Buenas noches, Isra. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermano. Estamos en contacto. Dios guarde tu vida.